Múltiples crisis, pugnas con el Ejecutivo y fricciones con la vicepresidenta Verónica Abad fueron parte de los puntos que marcaron el primer año de gobierno de Daniel Noboa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora para el diálogo con Gustavo Illa, analista político y periodista. ¿Cómo termina el país este 2024? Lleno de conflictos, polémicas y un año que cierra no lejos de este escenario, también con lo que se ha denunciado, por ejemplo, en el sector de la justicia, el propio titular de la judicatura envuelto en un nuevo escándalo. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un escenario muy difícil. No es un año que pueda ser definido en términos positivos, porque es evidente que las distintas crisis que han ocurrido han complicado no al gobierno, sino al conjunto de la ciudadanía, a todo el país, a sus actores en el sector productivo, lo cual también, como usted señala, Fausto, ha contaminado de alguna manera las funciones del Estado, las denuncias sobre la relación ilegal que han sido manejadas desde la Fiscalía, que han sido investigadas, que han señalado culpabilidades. En fin, es un escenario que además ha estado caracterizado por la incidencia del periodo preelectoral. Básicamente lo que hemos tenido durante este año de gobierno transitorio no es un año de gobierno, es un año de campaña o de pre-campaña electoral, donde todo lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer en distintas esferas, ha estado anclado precisamente a lo que pudiese ocurrir en el 2025 de cara a la sostenibilidad de un proyecto político o de un proyecto de gobierno y sus contradictores. Al final, la consecuencia, los efectos los sufren, como decía Gustavo al inicio, los ciudadanos. Y esto en medio de este ambiente, diríamos preelectoral, pero creo que estamos en un ambiente más electoral que preelectoral, y de lado y lado, porque vemos asambleístas también en esta misma dinámica, candidatos en una dinámica similar y un presidente gobernando en una dinámica también electoral. Esto sumado a las crisis eléctricas de inseguridad, seguramente ha sido un factor determinante para quizá complicar más aún las cosas. Sin ninguna duda, es que si uno ve la cadena de acontecimientos que se inician en este año, algunos de ellos tienen una directa relación con temas que ya habían estado poniéndose de manifiesto tiempo atrás. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. No es que la inseguridad se desata después del decreto 110 y 111 que declara el conflicto armado interno. No es que la crisis energética empieza con Daniel Noboa, pero solamente utilizo estos dos ejemplos para señalar que los actores políticos, quienes estaban en el poder y quienes están ahora, sabían muy bien cuál era el país en el que iban a intervenir, desde el Ejecutivo, desde la legislatura. No se puede seguir arguyendo que la mesa no ha estado servida, que no sabían que venía un estiaje tan grave, el mayor de los últimos 30 años, que no sabían que las centrales termoeléctricas o hidroeléctricas no habían recibido mantenimiento, que no habían entendido las dimensiones de la crisis económica. Y echarle la culpa a los gobiernos anteriores tampoco ha sido una solución que tenga un sostén en la opinión pública. Y esto se ha trasladado además a narrativas que han inundado las redes sociales, y hemos tenido todas las semanas desde inicios del año que termina, no una, sino al menos 2, 3 crisis o conflictos que han evidenciado la vigencia de estas narrativas que son obviamente negativas, no tienen una percepción que genere un ambiente de sostenibilidad, de que las cosas van a mejorar en el 2025. La desazón, además, Fausto, ahora mismo es mucho mayor
cuando se conocen ya algunos detalles de la desaparición forzada de los 4 menores producidos en Guayaquil, y en el que están involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Exacto, nada menos hablamos precisamente de una intervención del Estado, una intervención fallida del Estado, en este caso, y vemos curiosamente, no sé si, bueno, en su experiencia evidentemente mucho más amplia en los temas electorales, no estamos en un escenario quizá el más polarizado o uno de los más polarizados de la historia, tomando en cuenta que estamos ya a las puertas de un proceso electoral donde prácticamente hay dos opciones, no hay una tercera vía. Se ha dicho, bueno, hay uno que otro candidato que intenta posicionarse como una tercera vía, pero creo que siendo pragmáticos, siendo claros con el escenario en el que estamos, con el escenario al que nos enfrentamos, estamos sumamente polarizados. Es una pregunta muy importante, muy inteligente, como siempre las que usted formula, Fausto, porque hay que siempre distinguir lo que es la polarización electoral de lo que es la polarización que supuestamente vive el país y está vigente desde hace muchos años aquí en el Ecuador. Eso no es tan cierto. Si uno mira las investigaciones serias, no solamente la que publican algunas firmas y que nos preguntan a los ecuatorianos muchos meses, incluso antes de que empiece en el proceso electoral, por quién votaríamos si es que las elecciones fuesen este día. Ello no solamente es antitécnico, sino que también es un poco antiético, pues se generan narrativas que justamente se anclan a la polarización en la que el debate disminuye, se afecta la posibilidad de que nuevos liderazgos, de que nuevas propuestas emerjan y sean conocidas por la ciudadanía, que luego, cuando estos eventos electorales están ya en firme, tome una decisión. El país, efectivamente, en términos de las elecciones de 2025, ya no hay una fórmula en la que se pueda pensar que una tercera opción podría cambiar el panorama electoral. Sabemos todos los ecuatorianos que hay dos binomios que están liderando las tendencias de voto y los 14 adicionales están muy por debajo de estos dos binomios. No es tampoco, desde mi perspectiva, muy adecuado señalar cuál de los dos binomios está puntuando el liderazgo en este proceso, porque una encuesta que solamente nos dice cuántos ecuatorianos o cuántos ciudadanos creen al respecto de algún tema, o una cosa o la otra, no nos dice cuáles son las razones por las que esa respuesta se pone de manifiesto, no nos dicen, no nos señalan en esas encuestas, esas investigaciones, dónde está el porcentaje de votos blandos o de votos negativos duros. Eso nunca se publica, o si se ha investigado, pues parece que se lo guardan. Pero ahí se pone en evidencia que en este país, hoy por hoy, hay casi un 40% de personas que no están metidas en esa discusión y en ese enfrentamiento que no tiene aparentemente una solución a corto plazo entre correístas y anticorreístas. Y tal es así que incluso en las elecciones tenemos 16 binomios y yo no creo que 14 o 15 binomios sean siempre o hayan sido siempre anticorreístas o favorables al candidato presidente. Eso nos está hablando de que hay no una polarización, sino que hay una diversidad de propuestas electorales y una necesidad de que los electores elijan de una manera mucho más contrastada y no en medio de esta conflictividad tan fuerte que se expresa en la pre-campaña electoral. Ahora, que como usted bien señaló, Fausto, ha empezado desde hace mucho tiempo, de manera implícita o explícita en algunos casos, y que de ninguna manera ha sido controlada ni puede ser controlada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral ni por las del Tribunal Contencioso Electoral. De hecho, las autoridades electorales están siempre bajo la mira de la sospecha de altos porcentajes de ciudadanos
por lo que ha venido ocurriendo en las últimas elecciones. Sería interesante también, ya se daba también mi siguiente pregunta, en el plano del control electoral, de la intervención de las autoridades electorales para controlar lo que evidentemente ya se les salió de las manos, es incontrolable este momento, la pre-campaña, la campaña anticipada si se quiere, eso es evidente, está allí, simplemente cerrarán los ojos, pero el hecho de que los ecuatorianos tengamos 14 propuestas adicionales que puedan socializarse de una u otra forma, para que pueda un poco destrabarse esta polarización y tener un ambiente electoral quizá un poco más cambiante, mucho más dinámico, mucho más favorable seguramente a los intereses de los ecuatorianos. ¿Cuál es el papel que debería jugar el Consejo Nacional Electoral? Me parece que primero que nada debería jugar un papel de absoluta credibilidad, de absoluta transparencia, y es lo que menos existe de alguna manera en la percepción de muchísimos ecuatorianos. Después del famoso apagón, han sido sucesivos los reclamos de algunas fuerzas políticas, de algunas candidaturas, las observaciones, las dudas. Entonces, más allá de una buena metodología o que pudiese garantizarnos, lo cual no es posible, eso no va a ocurrir, que garantice que las propuestas de 16 binomios sean adecuadamente conocidas por los ciudadanos, sean debatidas de una manera eficiente, de una manera clara, con preguntas que realmente involucren a las expectativas y las necesidades de la ciudadanía. Si eso no va a ocurrir, si ya sabemos que con tal cantidad de binomios es muy difícil que ello pase, es necesario que por lo menos los ecuatorianos tengamos la certeza de que las elecciones y los resultados de las elecciones van a ser debidamente transparentados y manejados por los jueces electorales, en este caso por el Consejo Nacional Electoral. Mire, Fausto, aquí hay temas que son gravitantes y a mí me habría encantado, ¿no?, que el Consejo Nacional Electoral, desde antes de que en firme empiecen estas elecciones, establezca de alguna manera que las propuestas que deben ser presentadas por parte de los distintos candidatos toquen los temas más sensibles, los temas más importantes sobre los que la ciudadanía necesita respuestas, no solamente para señalar cuáles son, para hacer un diagnóstico, sino qué se va a hacer con ellos. Fausto, cuando uno pregunta, y yo tengo muchas encuestas de algunas fuentes, incluso fuentes extranjeras, cuando se le pregunta a la gente si están conscientes, si están de acuerdo que el país necesita un sistema transparente de inversión pública o privada que garantice la transparencia de esas inversiones, la calidad de las inversiones públicas o privadas, más del 80% de ciudadanos dicen que sí, que eso se necesita, lo cual, si se mira desde la otra orilla, implica que la mayoría de los ciudadanos, más del 80%, piensan que la inversión pública o privada está contaminada por corrupción. ¿En dónde está esa corrupción? En los sectores estratégicos del país, porque tampoco hay un sistema que garantice la sostenibilidad de nuestros recursos estratégicos. Corrupción que no ha podido ser en hidrocarburos y en telecomunicaciones y en otros segmentos, ¿no? Corrupción que no ha podido ser controlada ya en décadas. Exacto. Porque lamentablemente... Exactamente, y no puede ser controlada porque problemas. Hay que preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué siempre estos contratos... en estos contratos asoman figuras que ya décadas atrás, como usted bien señala, Apóstol, estaban comprometidas en un sistema en el cual no se toman estas cautelas, no se cumplen, si es que existen normativas para garantizar la transparencia y no los negociados en los sectores estratégicos, sino la transparencia de esas inversiones. Parece que el negocio es esperar a que todo colapse, a que todo entre en crisis para elegir mediante contrataciones a dedo a quienes forman un grupo que siempre sale beneficiado de estos procesos. Y luego, claro, autoridades de control, autoridades de la Fiscalía, eventualmente también de la Asamblea, que están obligados a fiscalizar, encuentran que ahí han estado vinculados muchos políticos que pertenecen a fuerzas tradicionales de partidos y de organizaciones que por lo general han tenido resultados bastante interesantes en las últimas elecciones de este país. Es decir, hay una cadena de circunstancias sobre las cuales nadie dice nada, no se preguntan en los debates.
Estoy seguro cuáles van a ser muchas de las preguntas de los debates para los 16 binomios. 2 días de debate, que va a ser un show, Fausto, porque, como decía al inicio, es imposible que esto se trate a fondo, porque desde el Consejo Nacional Electoral muy difícilmente se va a preguntar, o se anticipó que estas temáticas que son tan sensibles para la ciudadanía tengan y vayan mucho más allá de la demagogia o de los diagnósticos, que nos digan los candidatos qué es lo que van a hacer para superar esta crisis en economía, en seguridad, en las afectaciones a los sectores estratégicos, en salud, en educación, y no simplemente cantos de sirena que luego no se cumplen cuando ganan las elecciones. Difícilmente también los debates puedan resolver o ser decisivos a la hora de llegar a las urnas. Eso es lamentable, pero estamos ya a pocas horas, a pocos días de comenzar una campaña electoral y habrá que ver qué es lo que proponen y cuál es la expectativa que tenemos los ecuatorianos de lo que sea el nuevo gobierno, llegue quien llegue. Gustavo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo y mis deseos de que el próximo año para usted, para su familia, para quienes componen toda la programación de esta radiodifusora que es tan importante para el país y para todos quienes la escuchan, sea un año lleno de buena aventura, de noticias que merezcan ser agradecidas y que no reproduzcan lo que al momento este desasosiego está poniéndose de manifiesto. Esperamos, por cierto, siempre dar buenas noticias y eso sí, el compromiso de siempre estar siempre bien informados. Gustavo, nuevamente, gracias. Gustavo Illa, analista político y periodista, cómo termina el país en este 2024 y también cómo ve la expectativa de lo que sería el 2025. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.